Bueno, muy buenos días a toda nuestra comunidad de Market Support y también a toda la comunidad de AOT Latinoamérica. Nos encontramos hoy con Iván Camargo. Iván, buenos días. Hola, buenos días, Andy. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, gracias a ti por atender nuestro llamado y por dedicar este espacio para responder preguntas estratégicas que tenemos como agencia y por supuesto, en este caso para nuestros clientes. Quiero presentarte y aprovechar pues para que las personas que nos van a acompañar sepan y conozcan un poco sobre ti. Iván Camargo es ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en el área de tecnologías de la información. Cursó estudios en Cornell University en estrategias de innovación y hace parte del programa profesional CTO del MIT. Actualmente trabaja como consultor de Google, acompañando organizaciones en América Latina en sus estrategias de modernización de servicios y, por supuesto, apalancándose de tecnologías modernas y eficientes en la nube. Entonces, Iván, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Muchas gracias, qué placer estar con ustedes y bueno, espero que tengamos una conversación bien agradable. Claro que sí. Bueno, Iván, entremos en materia de una vez. Nuestra charla está muy enfocada con las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial y de todo lo que esto ha ocasionado y el revuelo que ha ocasionado en nuestra industria. Entonces, hemos diseñado un par de preguntas, yo creo que muy puntuales, para que nos puedas ilustrar como en cada punto qué podemos sacar. Esto realmente es una ventaja, es una desventaja, o dónde podemos potencializar nuestros negocios a partir de todo esto que está pasando. Entonces, ¿te parece si Buenísimo. arrancamos las preguntas? Arranquemos. Listo, de una. Entonces, hemos estado escuchando el último año sobre inteligencia artificial todo el tiempo. Realmente ha sido mucho la bulla que ha habido alrededor de este tema. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa? Claro que sí. Bueno, mira, pues realmente la inteligencia artificial no es nueva, la inteligencia artificial ya lleva mucho tiempo y básicamente es una rama de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas que puedan aprender a realizar tareas de forma automática. Alguien lo definió en algún momento como la capacidad de poder reproducir funciones cognitivas del ser humano, aprender a crear contenido, aprender a hacer muchas tareas que, digamos, históricamente nos venía tomando mucho tiempo. Ya hemos venido viendo en diferentes industrias el uso de la inteligencia artificial. Cuando tú llamas y ya tienes un asistente automático que te hace preguntas, que tú empiezas, en donde tú empiezas a marcar cuando llamas al banco, cuando tienes, digamos, diferentes interacciones, ya la inteligencia artificial la hemos venido utilizando. Pero hace un año, más o menos, que se dio el revuelo y fue la llegada de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una subdisciplina de la inteligencia artificial que se centra específicamente en la generación de contenido nuevo y de contenido original. Esto es interesante porque cuando hablamos justamente en empresas como ustedes de publicidad y mercadeo, pues empiezan las preguntas de cómo puedo empezar a ser beneficiado por esa generación de contenido. Entonces, quiero, digamos, mencionar un par de ejemplos que tiene que ver con aplicaciones de la inteligencia artificial, pero también de la inteligencia artificial generativa. Entonces, la inteligencia artificial generativa, ¿en dónde la vemos? En el reconocimiento de voz. Creo que muchos aquí han utilizado a Google, Alexa, diferentes sistemas en donde tú le haces preguntas y él te ayuda. Esa es inteligencia artificial. Traducción automática de texto. Cuando muchas veces hay gente que de pronto quiere traducir lenguajes entre diferentes idiomas, vehículos autónomos, la conducción autónoma son sistemas de inteligencia artificial que mediante las cámaras y el reconocimiento de elementos empiezan a tener unos patrones bien definidos, entre otras cosas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, los casos de uso son la generación de contenido escrito, la generación de imágenes, la generación de música, de juegos. Incluso hoy en día estamos viendo casos en donde tú le puedes entregar documentos y él te puede sacar resumen de los documentos en función de diferentes necesidades. Entonces, esa es básicamente la idea. Son dos tecnologías muy poderosas que tienen el potencial y que van a cambiar la forma en que tú y yo y ustedes, los que nos están escuchando, consumimos contenido, aprendemos, desarrollamos nuestras tareas en el día a día. Entonces, es muy importante que entendamos y que sobre todo aprendamos a recibir este nuevo paradigma de la mejor manera.
Claro que sí. Hay una segunda pregunta que tenemos, Iván, y es, tenemos información de analistas que nos indican que alrededor del 60% de las profesiones en el mundo van a ser impactadas por el uso de la inteligencia artificial. Lo estamos viendo hoy. De hecho, hay sindicatos y hay muchas cosas que están alrededor de este tema que vemos hoy en día en diferentes medios, pero ¿esto realmente es una amenaza? ¿La inteligencia artificial realmente es una amenaza? ¿O nos va a ayudar en la productividad? Mira, el ser humano siempre ha sido muy reactivo a los grandes cambios tecnológicos. Creo que aquí nos van a ayudar con una pequeña imagen. Y es que en 1988 resulta que los matemáticos salieron a las calles a protestar en contra del uso de la calculadora. Imagínate tú, después de, no sé, 30 años o algo así, llegar a pensar que la calculadora va a sustituir a un matemático. Entonces, este ejemplo, así como otros más, digamos, en las grandes evoluciones que ha tenido el mundo cuando llegó la revolución industrial y otros más, siempre hemos tenido temor hacia lo nuevo y sobre todo en el ámbito desde el punto de vista de la tecnología. Yo creo que no es una amenaza, no debe ser visto como una amenaza, sino debe ser más visto como una herramienta que nos va a ayudar a potencializar nuestras profesiones y a llevarlas al siguiente nivel. Porque también el uso de este tipo de tecnologías va a traer nuevos puestos de trabajo. Hoy en día con la inteligencia artificial hay personas que, por ejemplo, no estudiaron ingeniería de sistemas o ingeniería de software y están programando. ¿Por qué? Porque estas tecnologías los introducen a las prácticas de una manera más sencilla. Entonces, el propósito de este punto que justamente mencionas, que tiene que ver con la productividad, es que entendamos que nosotros vamos a poder realizar tareas más creativas y más intelectuales y la inteligencia artificial generativa nos va a permitir apoyarnos en esas tareas que tal vez no generaban mucho valor, pero que de repente para compañías en el área de la publicidad y el mercadeo va a ser muy valioso tener una segmentación, empezar a hacer grandes procesos que antes tenían un montón de temas manuales que hoy en día podemos apalancar. Entonces, no debe ser visto como una amenaza, al contrario, va a aumentar la productividad. De hecho, leía el otro día en un artículo que se estima que de aquí a los próximos 10 años, todos pasemos a trabajar la mitad del tiempo, o sea, trabajemos únicamente medio día. Porque el otro mediodía, imagínate tú, ¿quién no quiere estar el otro mediodía Por tu- dedicado a su familia o a otras cosas más, ¿no? Porque ya vamos a tener herramientas que nos van a permitir ser mucho más productivos. Claro, y aquí es un punto muy importante y es que Market Support a lo largo de los años ha venido trabajando, creando tendencias, pero cuando hemos identificado que en el mercado hay una fuerte ola o algo innovador, es definitivo que tenemos que adherirnos y empezar a revisar esas herramientas para ser, como dices tú, Iván, mucho más productivos, cómo entregamos valor a nuestros clientes por medio de esto. Entonces, también es un llamado a abrazar estas tecnologías de la mejor manera para potencializar nuestros trabajos. Entonces, súper interesante lo que nos estás contando. Yo tengo aquí una pregunta muy asociada a nuestro segmento que es publicidad y dice, Iván, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la relación entre la inteligencia artificial y la industria de la publicidad en los últimos años? Digamos que cuáles son las aplicaciones más específicas alrededor de inteligencia artificial que podrían beneficiar a Market Support, por ejemplo, o a nuestro público, en este caso hoy, que trabaja tan de la mano con ese segmento de la publicidad. Claro, evidentemente el avance que ha tenido la inteligencia artificial en la publicidad ha sido impresionante. De hecho, una buena parte del negocio de Google es la publicidad, los anuncios. Ustedes saben que al día de hoy obedece más o menos al 60-65% de los ingresos de Google vienen por Google Ads, ¿no? Que es justamente una de estas grandes tecnologías que nos permite llegar a los clientes de la manera adecuada con el mensaje correcto. Una de las premisas que tiene Google como parte de su estrategia de publicidad es que tiene que ser un contenido de valor para el cliente y tiene que conectarlo con su necesidad particular. De hecho, creo que ustedes y nosotros hemos visto cómo de repente si buscamos en Google, no sé, quiero comprarme unos zapatos, te empiezan a salir luego anuncios enfocados en eso. O si empiezas a buscar unas marcas específicas.
Claro, entonces el impacto que ha tenido la inteligencia artificial yo lo veo en tres grandes áreas, específicamente hablando de publicidad. La primera es la segmentación de los clientes, porque básicamente cuando podemos segmentar los clientes podemos llegar de una manera más eficaz, lo que permite justamente que los anunciantes puedan tener personas más interesadas o con una mayor probabilidad en sus productos. Entonces podemos segmentar los clientes de una mejor forma, crear contenido personalizado. Y es que aún en Colombia tenemos diferentes culturas, diferentes ciudades, diferentes climas, diferentes gustos, diferentes orientación hacia diferentes colores. Entonces, con el contenido personalizado de una manera muy sencilla, yo puedo utilizar la inteligencia artificial para ser mucho más específico y dirigido en el contenido que quiero entregarle a mi cliente o a mi usuario final. Y lo tercero tiene que ver con qué bueno es poder segmentar, poder generar un nuevo contenido, pero lo último tiene que ver con cómo mido esos resultados. Porque al final uno de los grandes paradigmas que rompe la inteligencia artificial generativa es que cuando tú le haces preguntas y obtienes respuestas, esas respuestas están tomadas de fuentes que realmente tienen una información real. O sea, no son pronósticos de alguien que lo hizo sin contenido, sino que estas herramientas están conectadas literalmente con el Internet, con cientos de estudios, análisis. Entonces, te puede entregar a ti una respuesta en cuestión de segundos, luego de haber tomado una porción de datos que te hubiera tomado 50 años. Incluso ahí he escuchado recientemente que ya estamos haciendo hoy ejercicios de cuánto hubiera tomado, por ejemplo, hacer un cálculo sin las tecnologías que tenemos hoy y utilizando las tecnologías que hoy en día tenemos. Y hay casos en donde podría tomarnos 50, 60 años obtener una respuesta. Entonces, yo diría para resumir estas tres que mencionaba, que es la segmentación de clientes, la creación de contenido personalizado. Hoy en día las herramientas de inteligencia artificial generativa les pueden permitir, por ejemplo, decir, yo quiero crear un logo que tenga un contexto colombiano o un contexto argentino, pero que también considere los principales hitos históricos de la revolución. No sé, tú ingresas en una pequeña cajita lo que quieres generar y automáticamente puedes llegar a tener cosas impresionantes, impresionantes. No sé si han visto por ahí que han tomado imágenes de presidentes y los han puesto en escenas diferentes y específicas. Entonces de ahí viene un montón de creatividad que obviamente el ser humano sigue siendo importante, porque la creatividad que viene de nosotros es mucho mayor que la que viene, por supuesto, de la inteligencia artificial. Claro, claro. Y aquí tú tocas varios temas importantes y como agencia nosotros, por ejemplo, trabajamos muy fuerte en el tema de segmentación, porque hay campañas que son muy buenas, pero si no segmentamos correctamente a quién va dirigido, cuál es nuestro buyer persona, o sea, una cantidad de información, pues realmente la campaña no tiene el impacto esperado. Entonces, la parte de segmentación es súper importante y algo que como agencia hemos venido implementando ya hace casi año y medio es poder evaluar esos KPIs, lo que tú mencionabas, y es el análisis de los datos detrás de, ¿no? ¿Qué personas están consumiendo mis productos? ¿Cuánto tiempo se quedan consumiéndolos? Entonces, hay toda una retroalimentación detrás de cada campaña muy positiva que ya Market lo ha venido implementando y precisamente le traslada a los clientes, Iván, este tipo de información, porque finalmente ahí podemos tener realmente un proceso de ingeniería correcto en cuanto a qué está funcionando, qué no, dónde empezamos de cero, dónde borramos y arranque nuevamente. Si no tuviéramos esta retroalimentación, pues difícilmente podríamos tomar decisiones en el momento real, en el momento correcto. Y bueno, esto me permite pasar a la siguiente pregunta, y es que durante mucho tiempo, Iván, como una tendencia mundial, hemos venido humanizando las marcas. Ya la marca que aparece sola ya no tiene un engagement correcto con su público, con su audiencia. Entonces, hemos venido en un trabajo muy duro en esa parte de humanización. Entonces, la pregunta viene orientada precisamente a este punto. ¿Cómo crees tú que podamos garantizar ese toque humano y la creatividad en la generación de contenido y que esto, por supuesto, siga siendo parte integral de nuestro trabajo a pesar del uso de la inteligencia artificial? Claro, mira, retomo el punto de que la inteligencia artificial generativa debe ser tomada como una herramienta. Y cuando hablamos del toque humano, definitivamente cuando hablamos de generación de contenido, la última palabra en contenido la debe tener el ser humano, no la inteligencia artificial. Entonces, lo que debería pasar es que
las compañías que hoy en día generan contenido puedan generar, digamos, un preprocesamiento de contenido utilizando o apalancado en inteligencia artificial para que luego de esto la persona que está creando el contenido tenga la última palabra. Y esto es importante porque el ser humano es capaz de aportar un toque personal, un toque creativo, que hoy en día los sistemas de inteligencia artificial generativa han venido evolucionando, pero que aún se quedan cortos en muchos aspectos esenciales como parte de esta generación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que te decía, que el ser humano siempre tenga la última palabra en cuanto a contenido final, que estas tecnologías sean tomadas como herramientas que va a utilizar el ser humano, pero que también se empiecen a generar espacios para fomentar la colaboración humanos y empresas de tecnología enfocadas en inteligencia artificial. Porque el input, entre mejor tengamos la información de los que generan contenido, más afinadas van a estar estas herramientas. Entonces, ¿en qué hemos venido trabajando? Esto es un poquito más técnico, pero Google ha sido el buscador, digamos, ampliamente utilizado en el mundo y tú a Google le puedes escribir cualquier pregunta, pero las respuestas son muy generales. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo, por ejemplo, en generación de contenido y aplica para muchos casos que ustedes puedan tener? Es que de repente hay un área en donde yo quiero unas respuestas más especializadas. Entonces, un médico probablemente no va a ir a Google, sino que le gustaría tener, imagínate, un Google para médicos, en donde él pueda poner un examen y automáticamente las herramientas de inteligencia artificial le puedan entregar información más científica de lo que él quiere preguntar. Entonces, este concepto técnico se llama prompts y básicamente en lo que hemos venido trabajando es que estos sistemas de inteligencia artificial tengan un área de especialización. Entonces, yo quiero los mejores resúmenes de contenido. Entonces, hay un prompt que te va a entregar los mejores resúmenes de contenido. O yo quiero generación de imágenes, de video, generación de contenido, generación de audio. Entonces, esas herramientas están especializadas justamente en ese contenido, que tiene que ver con el tercer punto que mencionaba y es fomentar ese trabajo colaborativo entre humanos e inteligencia artificial generativa. Súper. Iván, uno cuando se enfrenta a todo este tema de la tecnología, no ha aprendido uno de entender algo cuando ya llega otra cosa nueva y otra cosa nueva. Es impresionante la velocidad que va todo esto. Y aquí pues viene mi siguiente pregunta y es, ¿cómo crees tú que podamos mantenernos al día con todo este tema de avances de tecnología y pues por supuesto adaptar nuestras habilidades en la industria farmacéutica y de hecho para la industria con todo lo que significa inteligencia artificial? Claro, mira, yo aquí quiero hacerle una recomendación a todos los que nos están viendo y es que tenemos que ser conscientes que esto va a cambiar la forma en que hacemos el 50% de las cosas hoy. Entonces, si yo soy consciente que viene un paradigma tan fuerte en general en el mundo, pues entre más rápido yo trate de entender de qué se trata, qué impacto tiene en mi familia, en mis hijos, en la forma en cómo mis hijos están aprendiendo, en la forma en cómo voy a seguir llevando mi profesión, pues eso me va a permitir estar más abierto y expuesto a necesito entender esto porque no es algo solo de los hackers, solo de los técnicos, sino es algo que hoy en el día a día va a tocar cualquier profesión. Entonces, ese es el primer consejo y es abrirnos más a entenderlo, sea un contador, un abogado, en cada área de las que conocemos hoy en día hay una aplicación muy relevante e importante desde el punto de vista de la inteligencia artificial, hasta en nuestra propia familia. Y lo segundo es que compañías como Google han venido trabajando en poder, digamos que democratizar ese conocimiento para que cualquier persona pueda aprender acerca de inteligencia artificial generativa, de cuáles son las preocupaciones que hay alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, no sé, nos van a ayudar acá a compartir una serie de cursos que nosotros tenemos gratuitos para cualquier persona que quiera tener una introducción alrededor de la inteligencia artificial, que quiera profundizar un poco más desde el punto de vista técnico. Ahorita creo que nos van a compartir aquí un QR para que ustedes puedan tomar la foto, puedan ir a los cursos. Google tiene dispuestos un set de 4 o 5 cursos, creo que son, específicamente en áreas asociadas a introducir la inteligencia artificial. Entonces, ustedes pueden visitar nuestra página y compartieron el link que se llama Google Cloud Skill Boost y ahí colocan Generative AI
Y Listo. ahí, en resumen, Sandy, lo que quiero decirles es, tienen formación gratuita para que puedan entender qué es la inteligencia artificial generativa. Si hay alguien aquí más técnico que quieran profundizar como en otras áreas, lo va a poder hacer sin ningún problema. Listo, perfecto. Y pues bueno, es muy importante este tipo de capacitaciones, que nos sigamos entrenando. Google es nuestro aliado en Market Support en toda nuestra plataforma y de hecho en nuestras maneras de entrenarnos también están muy asociadas hacia Google. Entonces, bueno, hay un tema muy importante, Iván, que nos resulta importante mencionártelo y es que en la industria farmacéutica manejamos como agencia mucha información importante, delicada de nuestros clientes. Y no solamente de nuestros clientes, sino, por ejemplo, de pacientes o de médicos de estos clientes. Entonces, siempre ha sido muy relevante el tema de la Vías Data, de todo este tema que gira alrededor de cuidar sus datos personales. Entonces, quisiera que nos comentara sobre, que nos hablara sobre la seguridad y la privacidad que debemos considerar a la hora de utilizar inteligencia artificial Claro. haciendo esta recopilación y pues está teniendo acceso a estas bases de datos tan importantes para nuestros clientes. Claro, claro. Este tema es muy importante. De hecho, ha sido uno de los temas que a veces hasta me ha molestado desde lo personal, porque a mí me han hecho llamadas. No, es que queremos ofrecerte y yo resulta que jamás había dado mis datos. Entonces yo siempre digo, ¿quién pudo haber compartido mi información? Entonces, hay cuatro temas ahí a tener presente. Lo primero es que cualquier compañía que gestione datos de clientes tiene que tener unos esquemas de seguridad para proteger la privacidad de la información de los clientes. Es fundamental y ahí hablamos de temas técnicos como cifrar los datos, como proteger los accesos restringidos y realmente que la información de clientes en épocas de inteligencia artificial tiene que ser una prioridad en cualquier organización. La aproximación de seguridad, los equipos técnicos tienen que ser muy conscientes de que la información puede ser vulnerada, pueden ser divulgada y pueden haber problemas, digamos, legales desde ese sentido. Lo segundo es obtener el consentimiento de los clientes. Entonces, hoy en día ya vemos en muchos websites que cuando uno va a poner datos, siempre tiene que haber la política de privacidad de los datos, del manejo de los datos, de la big data, que el cliente sepa cómo se va a usar la información y no está mal decirle al cliente, porque aquí conecta con el tercer punto que es ser transparentes con el cliente. Oye, ¿sabes qué? Es que vamos a recopilar tus gustos, porque es que si nosotros como agencia vamos a hacer un análisis de los gustos de los clientes. No tiene que ver nada contigo, solo que queremos una métrica y la métrica va a ser qué tipo de clientes tuvimos los últimos 3 meses y cuál fue su preferencia desde el punto de vista de publicidad. Entonces eso nos da a nosotros un insight para saber si estamos haciendo lo correcto, pero no necesariamente significa que yo estoy compartiendo tus datos con otras empresas. Entonces, ser muy transparentes, eso ayuda muchísimo en que la información sea clara, concisa y fácil de entender y que yo también sepa para qué van a usar mi información. Y lo último es cumplir con las leyes y normativas de cada uno de los países. Hoy en día la recopilación de datos está siendo un tema fundamental en diferentes países en el mundo y ya hay leyes en cada uno de ellos que justamente hablan de la importancia y la criticidad que tiene el manejo de la información, pero lo triste es que hay empresas que todavía no son conscientes de que pueden meterse en un problema legal si no tienen o usan de una manera correcta y se toman el tiempo de entender las leyes y la normatividad. Entonces, estos 4 puntos son específicos para que yo como usuario sepa qué estoy compartiendo, qué van a hacer con mi información, pero que también como empresas están cumpliendo las leyes y normativas en cada uno de los países. Creo que eso encierra y recopila en general la idea que tenemos. Claro, claro que sí. Y pues valga la aclaración, en Market Support lo hacemos y somos muy responsables con el uso de esos datos sensibles, no solamente de nuestros clientes, sino por supuesto de a su vez de sus clientes. Tenemos una siguiente pregunta y aquí me siento completamente identificada, Iván, porque a veces nos despelucamos como compañía mucho para que esas campañas que hacemos año a año para las marcas sean top, realmente logren generar venta, impacto, posicionamiento. Pero hoy quiero hablar sobre la medición, o en esta pregunta quiero hablar sobre la medición. Market ya lo ha venido utilizando, como les mencionaba al principio, por más o menos año y medio, pero ¿cómo podemos con inteligencia artificial poder hacer una medición más detallada en el impacto de estas campañas publicitarias?
aquí hay diferentes técnicas que ya varias empresas han venido utilizando, que han sido, digamos, muy exitosas, como medir el número de clics en los sitios web, el CPM, que es el costo por cada 1000 clics que hacen clientes. Entonces, en la medida en que tú puedas decir, se liberó un anuncio y durante las próximas 2 horas se lograron tantas ventas, analizar todo ese flujo completo de generamos un anuncio o anuncio o cualquier tipo de actividad desde el punto de vista de publicidad. Y lo que pasó en las siguientes horas, que es conectar tal vez los sitios de compra, conectar las búsquedas en Google. Nosotros podemos generar una cadena completa que permita analizar el impacto en cada una de ellas. Y tenemos herramientas, y hablo aquí específicamente por Google, que permiten justamente analizar y mostrar en tiempo real esa información. Entonces, interesante es generar el contenido. Ya hablamos cómo alguien puede apoyarse en la inteligencia artificial generativa para generar el contenido, pero ¿qué pasa luego de eso? Porque, ¿qué puede suceder? La inteligencia artificial generó un contenido espectacular, pero no tuvo el impacto al final que esperábamos. Entonces, ¿fue efectivo? No fue tan efectivo y estamos usando la tecnología más avanzada. Entonces, lo que nosotros aquí sugerimos desde la medición es hay que tener un ciclo completo del dato. Nosotros tenemos herramientas en Google para ayudar a las organizaciones en todo ese flujo completo y en donde ustedes puedan en tiempo real ir justamente teniendo esa medición. Es parte fundamental, digamos, del ecosistema y del ciclo completo del dato que manejamos en Google. Perfecto. Y bueno, y como te mencionaba ahorita, hace parte de nuestro día a día con las campañas. Lo que no podemos medir, difícilmente podemos sacar conclusiones acertadas. Entonces, hoy por hoy también estamos con las herramientas de ustedes, Iván, midiendo cada una de nuestras campañas precisamente cuando las lanzamos. Y también es un llamado para nuestros clientes para que esas grandes acciones que hacen y esas grandes campañas que manejan puedan realizar esa trazabilidad por medio de sus agencias de publicidad para que ellos precisamente puedan ver si sí está rindiendo el efecto que esperan en cada una de sus acciones. ¿Y sabes qué te iba a decir ahí para complementar? Y es que me sucedió en el pasado, pues hace algunos meses, y es que me decían empresas, está muy chévere toda la tecnología que se tiene, pero para poder gestionar esa tecnología yo necesito crecer en gente muy especializada, en científicos de datos, en gente que tenga la capacidad de poderme ayudar en eso. Y justamente las herramientas de inteligencia artificial que han venido liberándose están hechas en gente no técnica. Entonces, muy rápidamente hoy se pueden modelar, se pueden crear dashboard, se pueden crear acciones técnicas para tener esos insights sin necesariamente tener que tener ahí un científico de datos que te ayude en ese proceso. En eso estamos trabajando varias empresas de tecnología y es en que el uso de estas tecnologías que parecía hace un tiempo un misterio solo para científicos de datos, hoy en día pueda estar, digamos, más accesible para cualquier persona que tiene diferente nivel de conocimiento. Eso me parece que es importante. Por supuesto, por supuesto. Y aquí ya empezamos nuestro cierre. Con respecto a las preguntas que tenemos hoy para hacerte, Iván, y ¿cuál es tu visión o desde tu punto de vista, cuál es tu visión del futuro de la publicidad con relación a la inteligencia artificial? ¿Y cómo crees que debamos prepararnos como industria para todo lo que significa este nuevo modelo, para todo lo que significa los cambios que puede traer todo esto? Porque como te mencionaba antes, cuando uno cree que ya lo entendió y que ya lo abrazó y que ya lo adaptó a su compañía, sale algo nuevo, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a ese punto? Sí, mira que tanto la publicidad como en general todas las industrias hoy tienen el desafío de entender la inteligencia artificial generativa y hablo en todos los niveles, desde niveles activos hasta niveles operativos, porque en todos los niveles hay un impacto. Yo quisiera solo compartir acá muy rápidamente un reporte que justo ilustra el tipo de una organización muy importante. Ogilvy, seguramente ustedes en publicidad la ubican. Es una de las empresas de publicidad más grandes del mundo. Ellos son los dueños de la publicidad de Coca-Cola, de TD Bank, de compañías grandísimas en el mundo que han venido utilizando inteligencia artificial ya para la generación de contenido personalizado.
pero que empiezan justamente a ver el impacto que tiene en diferentes áreas. Y quiero recomendarles, este es un documento, es como un documento que ellos liberaron relativamente hace poco, con el impacto que tiene la inteligencia artificial, que justo viene desde lo técnico, desde los algoritmos al arte. Y en documentos como estos, tú vas a encontrar un poco de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la inteligencia artificial? La era de la inteligencia artificial generativa, que es justo el boom en donde estamos hoy. ¿Qué impacto tiene en el marketing? ¿Cuáles son los casos de uso que tiene justamente enfocados en el arte? ¿Cuáles son las preocupaciones? Porque también aquí hay que ser conscientes que todo este potencial siempre trae en medio preocupaciones de diferente índole. Entonces, tú ves empresas como esta de publicidad que hacen estudios completos del impacto que tiene la inteligencia artificial, de lo que también para ellos es muy relevante que se empiece a hacer, que empiece a ser parte de la conversación cotidiana, términos como machine learning, como robótica, como la definición de inteligencia artificial, y justamente la preocupación de que se entienda qué es procesamiento del lenguaje natural, deep learning, que parecía como muy científico, solo había muchas, mi hermana es administradora de empresas y el otro día hablábamos de que le ha tocado empezar a entender esta terminología, porque ya no va a ser solo una terminología para los ingenieros, sino que también va a empezar a estar en el léxico común de todos. Entonces, me parece muy importante que compañías como esta generen este tipo de contenido para tratar de ilustrar a las empresas. Fíjense que aquí viene el capítulo de la era de la inteligencia artificial generativa y en donde explican y se toman el tiempo de explicar hitos históricos que se han venido dando como parte de la evolución de la tecnología. Uno de esos hitos históricos justamente tiene que ver con Google. Google fue el pionero en la inteligencia artificial generativa. En el 2015 liberó un paper que se llama Attention is All You Need, y de ahí vino toda esta revolución de las redes neuronales y de todo lo que hemos estado viendo con todos los asistentes de inteligencia artificial y demás. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo acá básicamente hace parte de lo que muchas compañías y de diferentes, digamos, entornos deben empezar a hacer, y es a democratizar el entendimiento y el uso de la inteligencia artificial, apalancado en mejorar la productividad, apalancado en dar mejores servicios a sus clientes, y que por supuesto deje de verse como algo que solo va a ser para gente técnica y que empiece a ser ya más parte del día a día de todos nosotros. Bueno, y tú que me adelantaste un poquito y precisamente tenía una pregunta, pero ya me la estás respondiendo y es, quería que nos contaras sobre empresas que ya le están apuntando fuertemente a estos conceptos y bueno, qué bueno que no lo hayas presentado precisamente porque está en nuestro sector. Yo quisiera cerrar, Iván, todo este espacio que nos has brindado muy amablemente para hablar sobre inteligencia artificial. Y es que la charla, cuando la propusimos, decíamos ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Hoy como compañía, la postura pues de market precisamente es que tenemos que abrazar digamos que este gran avance y poder ser mucho más productivos. ¿Cuál es tu mensaje para no solamente para Market Support, sino hoy te está viendo todo el equipo de gerentes de producto y de diferentes cargos estratégicos de Latinoamérica, de laboratorios Abbott? ¿Cuál es ese mensaje para que ellos no solamente puedan ahondar en información en Google de todo lo que hemos hablado hoy, sino cuál es tu mensaje general respecto a inteligencia artificial, habiendo tanto ruido como mencionábamos al principio y teniendo como tantas dudas y no saber si esto es bueno o malo o me monto o no me monto? ¿Cuál es tu mensaje general como para ya cerrar este espacio? Claro, mira, yo creo que todas las personas perciben de diferente forma estos paradigmas tecnológicos. Yo he tenido conversaciones con amigos súper asustados y preocupados, y otros desafiados a, tengo que cambiar. Lo primero es, abramos nuestra mente a que estamos en uno de los hitos históricos en el mundo, que después de la revolución industrial, la inteligencia artificial es considerada como el hito histórico que va a cambiar la forma en la que hacemos muchas cosas. Entonces, en el ámbito corporativo ya hablamos un poco. Yo quisiera aquí enfocar este mensaje final, es desde el ámbito familiar. Hagámonos preguntas cómo van a seguir aprendiendo nuestros hijos.
cómo va a cambiar nuestro trabajo. Ahora que estamos desde casa y tenemos modelos híbridos de trabajo, ¿cómo puedo yo desarrollar las actividades que son cotidianas para mí utilizando la inteligencia artificial? No nos quedó tanto tiempo para hablar de eso, pero hoy en día, por ejemplo, en las reuniones, ustedes van a tener un botoncito en Google Meet en donde dicen activar asistente. Y el asistente va a estar escuchando toda la reunión, les va a sacar un resumen, les va a mandar los seguimientos, va a agendar las reuniones con los compromisos. Entonces la invitación es, tengan curiosidad para aprovechar esta tecnología para que puedan tener una vida mejor, para que puedan enfocar sus esfuerzos en cosas realmente productivas, en cosas que los apasionen. Para mí también ha sido un desafío y creo que para todos en el mundo entender todos estos paradigmas han sido un desafío, pero si lo vemos desde el punto de vista de cómo podemos disfrutar más la vida, cómo podemos tener herramientas y aprovechar la tecnología, eso nos va a permitir estar más abiertos al cambio y a entender que todo lo que ha venido construyendo el ser humano en pro de la tecnología ha sido pensando en que en principio se ha usado para que podamos vivir mejor. Ese sería mi mensaje final y de verdad, Sandy, muy, muy contento y muy agradecido y honrado por haber estado aquí con ustedes compartiendo. Espero que hayan quedado algunos mensajes en sus mentes que los lleven a abrirse un poco más a este paradigma. Gracias, Iván. Gracias por el espacio, por la nota tan importante que hablas al final sobre aprender a disfrutar de espacios importantes y también de enfocar nuestros esfuerzos. Yo en el equipo internamente menciono es elijamos nuestras batallas. Y es precisamente elijamos en dónde sí estamos sumando y dónde es importantísimo concentrar nuestros esfuerzos. Gracias por acompañarnos. Ya miraremos si el auditorio tiene preguntas para luego de golpe, no sé, trabajamos en medio de la publicidad, sacar alguna, alguna pieza con preguntas y respuestas. Pero gracias, Iván, por acompañarnos y eso es un saludo de parte de Google, por supuesto, y de parte de Market Support hoy que están participando de este evento con AOT Latam. Ay, muchas gracias a ustedes por acá. Qué honor haber estado con ustedes un ratico y bueno, que pasen un buen evento y una buena semana. Dale, Iván, muchas Muchas gracias. gracias por la invitación.